No es casual que esta frase haya llegado a ti ahora, y no porque el universo esté probándote como una entidad externa que juzga tus méritos, sino porque hay un punto específico en la madurez de la conciencia donde la realidad física comienza a exigir un cambio de mando. Es el momento exacto donde la riqueza deja de responder a la urgencia emocional y empieza a responder a la autoridad interna. Y ese punto no se anuncia con fuegos artificiales ni con grandes epifanías repentinas, sino con una sensación extraña de cansancio sutil. Es como si el deseo que antes te impulsaba, esa gasolina que te hacía visualizar y afirmar con pasión, ya no tuviera el mismo combustible, dejando un vacío que la mente no sabe cómo llenar. Tal vez has notado en los últimos días que pensar en dinero, abundancia o expansión ya no genera esa antigua emoción eléctrica, sino un leve peso en el pecho, una exhalación más larga de lo normal y una especie de indiferencia que te preocupa. Esa es la señal que casi todos los buscadores interpretan mal, porque creen que han perdido la fe o que han retrocedido en su camino, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que la conciencia está pidiendo tomar el control absoluto del vehículo. Escucha esto sin prisa. Permítete detener cualquier actividad física por un momento, porque si algo dentro de ti se ha sentido estancado, no es por falta de merecimiento ni por errores invisibles que debas corregir con más técnicas. Es simplemente porque tu sistema nervioso y energético ya no responde al esfuerzo inconsciente. Y cuando la conciencia se eleva de verdad, ella no negocia con la ansiedad ni con la necesidad de demostrar nada a nadie. En este momento, mientras escuchas mi voz, quizá notes que los hombros bajan apenas unos milímetros, o que la mandíbula se suelta, o que la respiración se vuelve más profunda sin que tú intentes controlarla. Eso es inmensamente importante, porque el cuerpo reconoce antes que la mente cuando una verdad no viene a exigir nada, solo a reorganizar lo que estaba fuera de lugar por el exceso de control mental. La mayoría intenta manifestar riqueza desde una identidad que todavía necesita probar su valor, protegerse del futuro o compensar carencias del pasado, y eso funciona por un tiempo, mediante el esfuerzo y la fricción. Funciona hasta que deja de funcionar de golpe, creando esa sensación frustrante de «yo sé que es posible, he visto resultados antes, entonces, ¿por qué ahora nada se mueve por más que empujo?». Aquí es donde casi todos se culpan, se comparan con otros canales, o fuerzan técnicas nuevas buscando la llave mágica, y es exactamente aquí donde algo en ti, una inteligencia superior, eligió detenerse. No te detuviste por miedo ni por pereza, sino por inteligencia energética. La consciencia elevada sabe que no puede empujar la materia densa indefinidamente. Ella debe posicionarse sobre ella. Y cuando la consciencia se posiciona correctamente, todo lo demás, incluido el dinero y las oportunidades, responde sin ruido, sin lucha y sin la necesidad de manipulación externa. Permanece conmigo durante todo este audio, mientras este campo se estabiliza. No porque vayas a aprender un dato nuevo que tu mente pueda almacenar, sino porque tu cuerpo va a recordar algo antiguo. Va a recordar que la riqueza no se persigue cuando la conciencia toma el centro, se permite. Y permitir no es un acto pasivo de resignación, es soltar la interferencia activa que impide que la vida te alcance. Si sientes que esta frecuencia resuena con una parte profunda de ti que estaba cansada de luchar, te invito a que te suscribas ahora al canal, no como un clic mecánico más en tu historial. Hazlo como un gesto silencioso de compromiso contigo mismo, una señal interna de que aceptas sostener este nivel de verdad en tu vida cotidiana, dejando atrás la búsqueda frenética de soluciones rápidas. Más adelante, vas a percibir con claridad por qué cada demora, cada silencio y cada bloqueo tuvo una función precisa de calibración. Y cuando eso encaje, no en la mente lógica, sino en el plexo solar, sentirás un alivio profundo. Una sensación de paz va a reemplazar la urgencia que te acompañó durante años. Y te darás cuenta de que la prisa era solo el síntoma de una identidad
que no se creía completa. Sigue escuchando, porque lo que viene a continuación no acelera el tiempo, lo desarma. Y cuando el tiempo deja de presionarte con sus plazos imaginarios, la materia finalmente encuentra el espacio para expandirse a tu favor. Aquí no vamos a hablar de dinero como un objetivo a conquistar, sino de conciencia como un trono a ocupar. Y cuando la conciencia ocupa ese lugar de autoridad, la riqueza deja de ser algo que se busca y se convierte en algo que obedece. Dentro de poco, quizá notes que la mente quiere adelantarse, buscar conclusiones rápidas o preguntar, ¿cómo aplico esto mañana? Y si eso ocurre, obsérvalo con amabilidad sin corregir nada. Porque esa misma observación, esa distancia entre tú y tu pensamiento, ya es la conciencia empezando a tomar el control. Y cuando eso ocurre, incluso el silencio empieza a trabajar a tu favor, reordenando las probabilidades. Hay un momento específico en el camino de quien eleva su conciencia en el que algo aparentemente simple y fundamental deja de funcionar. Y no es una técnica, ni una visualización compleja, ni una afirmación frente al espejo. Lo que deja de funcionar es el propio deseo, tal como era conocido antes. Esa llama que ardía con necesidad y expectativa se apaga, dejando una calma que confunde al ego. Tal vez ahora, cuando piensas en riqueza o en grandes logros, no aparece entusiasmo desbordante, sino una especie de neutralidad extraña, casi como si el tema hubiese perdido color o importancia vital. Esa sensación suele venir acompañada de una pregunta que no se formula en voz alta, pero que resuena en el fondo. ¿Por qué, después de tanto trabajo interno y tanta dedicación, esto parece más distante o menos interesante? Lo que ocurre aquí no es un bloqueo energético, es una fractura, pero no una fractura dolorosa de huesos, sino quirúrgica, una separación precisa realizada por tu propio espíritu. Es la separación entre la conciencia que ha madurado y el deseo que aún intenta operar desde una identidad antigua, una identidad que creía que necesitaba cosas externas para ser feliz. En esta fase, la mente suele interpretar el silencio y la falta de ganas como un retroceso grave, pero el cuerpo, en su sabiduría celular, sabe algo diferente y se siente extrañamente a salvo. Quizá notes una presión leve en el centro del pecho cuando intentas forzarte a querer más, o una contracción en el estómago cuando te comparas con versiones pasadas de ti mismo que parecían más motivadas y ambiciosas. Esa microtensión física es sumamente importante, porque es tu sistema de navegación revelando que ya no responde a impulsos que nacen de la carencia, aunque esos impulsos sean espiritualmente sofisticados. La conciencia elevada no rechaza la riqueza, al contrario, es su naturaleza. Lo que rechaza es la interferencia emocional y la desesperación que antes se camuflaba como ambición sana. Aquí es donde muchos sienten una especie de vacío existencial, como si la vida hubiese puesto la película en pausa, y ese vacío asusta al principio porque no ofrece dirección inmediata ni garantías lógicas. No hay señales claras en el exterior, no hay urgencia interna, no hay empuje motivacional, solo una calma rara que convive con la duda de si te has equivocado de camino. Observa cómo, mientras escuchas esto y validas tu experiencia, la respiración se vuelve más lenta y rítmica, no porque te lo propongas, sino porque el cuerpo reconoce que ya no necesita correr para sostener esta frecuencia. Ese es el primer indicio real de que la conciencia está empezando a tomar el control, no con fuerza bruta, sino retirando suavemente el permiso al viejo piloto automático del miedo. La fractura silenciosa también se manifiesta como un desinterés casi total por estrategias externas, fórmulas de marketing o promesas de éxito rápido que antes te hubieran seducido. Lo que antes parecía una promesa brillante, ahora suena ruidoso y vacío, y no porque sea falso para otros, sino porque ya no resuena con la pureza de tu campo actual. En este punto crucial, la riqueza deja de ser algo que se desea mucho con ansiedad y empieza a ser algo que se espera con una serenidad desconcertante,
una certeza fría y tranquila. Y esa espera no es pasiva, no es sentarse a ver pasar la vida, es gestacional. Es el silencio necesario para que la semilla rompa y comience a crecer en la oscuridad antes de ver la luz. Algo dentro de ti está recalibrando la relación fundamental entre identidad y materia. Y ese proceso biológico y energético no acepta prisa. La prisa pertenece a una versión tuya pequeña, infantil, que necesitaba ver resultados tangibles inmediatos para sentirse segura y amada por la vida. Es muy común que aparezca una culpa sutil en esta etapa, una idea insidiosa de que quizá te volviste menos comprometido, perezoso o menos espiritual por no estar haciendo técnicas todo el día. Pero te pido que observes ahora mismo cómo esa culpa no tiene fuerza real. Es solo un eco mental, un fantasma que no logra asentarse ni crear tensión verdadera en el cuerpo. Eso ocurre porque la fractura no está rompiendo tu camino hacia la abundancia. Está rompiendo la dependencia emocional que antes gobernaba tus deseos y te hacía esclavo de los resultados. Y cuando esa dependencia se debilita y cae, la conciencia crea espacio, un espacio virgen que todavía no está lleno, pero que pronto permitirá que la materia se organice sin tu conflicto interno. Más adelante, cuando mires atrás, vas a comprender que este silencio fue una forma de protección avanzada para evitar que crearas desde el miedo, pero por ahora basta con reconocer que no perdiste el rumbo. Si tu mente intenta etiquetar este momento como estancamiento o fracaso, vuelve a la sensación física de tu cuerpo y nota cómo, incluso en la duda, hay menos tensión que antes. Hay menos ruido mental, menos necesidad de probar quién eres, y esa reducción de ruido es la señal inequívoca de que la conciencia elevada ya empezó a desplazar al deseo reactivo. Cuando eso ocurre, la riqueza deja de ser perseguida como una presa y comienza lentamente a ser convocada por la coherencia de quien sabe quién es. Permanece aquí, no huyas de este sentimiento, porque es justo después de esta fractura que la mayoría abandona, intentando volver a lo conocido y a la lucha, sin darse cuenta de que están a un paso de la libertad. Cruzar este umbral de vacío es lo que separa la manifestación esforzada, que cansa y agota, de la expansión inevitable que fluye. Y mientras sigues escuchando estas palabras, tal vez notes que algo en tu mandíbula se relaja profundamente o que tu postura se ajusta sola en la silla o en la cama. Es como si el cuerpo estuviera aceptando una nueva forma de sostenerse en el mundo, una forma menos tensa, menos expectante, más alineada con la gravedad y con lo que está por venir. Si sientes que tu cuerpo se está relajando y soltando cargas viejas, te invito a dejar un comentario abajo con la frase «Suelto el esfuerzo, acepto mi autoridad». Escríbelo como un decreto físico, una forma de anclar esta energía en el plano material y decirle a tu mente que el cambio es real y está sucediendo ahora. Después de la fractura silenciosa, algo todavía más desconcertante suele instalarse en tu realidad, no como un evento externo catastrófico, sino como una mudanza íntima en la forma en que tu energía responde al intento de actuar. Es el momento en que el esfuerzo, tal como lo conocías, empieza a sentirse pesado, denso, casi fuera de lugar, como si caminar en el agua se volviera difícil de repente, como si cada intento de hacer algo forzado para que la riqueza se mueva o para que un proyecto arranque generara una fricción interna inmediata y desagradable. Tal vez notes que apenas decides forzar una acción con la única intención de acelerar resultados, aparece un cansancio súbito, una presión en la frente o una rigidez en el cuello. Y no es falta de disciplina ni pereza, es tu sistema nervioso altamente afinado, indicando que ese comando de lucha ya no es compatible con tu nivel de conciencia actual. Aquí la mente lógica suele entrar en un conflicto severo, porque fue entrenada durante décadas por la sociedad para creer que sin empuje constante y sufrimiento no hay movimiento ni mérito. Pero el cuerpo, que está conectado a la tierra, ya aprendió otra lógica superior.
Mientras escuchas esto, observa si hay una sensación de pausa en ti. Una pausa que no se siente como procrastinación, sino como un descanso profundo y merecido que no pide permiso a nadie para existir. Esa pausa es el retiro del esfuerzo, una retirada estratégica y militar de la energía que antes se desperdiciaba en la lucha interna contra la realidad. La conciencia elevada no se expande empujando la realidad para deformarla. Ella se expande retirando las interferencias que ella misma creó, y eso incluye la compulsión obsesiva por controlar el tiempo. En este punto, muchas personas sienten que algo se cerró en sus caminos, cuando en verdad algo se selló herméticamente por dentro para evitar fugas de energía. La riqueza parece no responder a tus viejos trucos, porque la identidad pequeña que emitía las órdenes y súplicas ya no está al mando de la nave. La mente aún quiere negociar, convencer al universo, insistir con afirmaciones vacías, pero la conciencia observa todo ese teatro con una calma que desarma cualquier urgencia. Tal vez notes ahora una respiración más amplia en la zona baja del abdomen o un leve calor reconfortante en el centro del pecho. Son señales biológicas de que el cuerpo está aprendiendo a sostener un campo magnético más estable, uno que no se agota ni se rompe, intentando dirigir cada pequeño resultado. El retiro del esfuerzo también trae una sensación de sequía aparente en el mundo 3D. Nada nuevo se mueve, las propuestas no llegan al correo, las ideas brillantes no aparecen. Ese vacío puede ser interpretado como un estancamiento terrible si se mira desde el paradigma antiguo de hacer para tener. Pero hay un detalle crucial que casi nadie percibe. Junto con esa sequía de resultados externos, hay mucha menos ansiedad interna. El ruido mental disminuye drásticamente. La comparación con el éxito ajeno pierde fuerza y veneno, y aunque la mente reclame resultados, el cuerpo no entra en pánico ni en supervivencia. Ese es el signo definitivo de que la conciencia está retirando energía de los patrones neuronales que ya no sostienen la expansión real de tu ser. Permanece muy atento a cómo este retiro no se siente como una derrota amarga, sino como una reorganización necesaria y ordenada. La energía que antes se dispersaba en 1000 direcciones y múltiples intentos fallidos, ahora se condensa en un punto fijo, y esa condensación necesita silencio absoluto. Es por eso que la vida parece no responder durante un tiempo, porque está calibrando la coherencia fina entre tu campo interno nuevo y la materia densa. Cuando la coherencia se establece finalmente, la respuesta del universo no viene fragmentada ni a gotas, viene completa y contundente. Pero antes de esa llegada, la conciencia exige este retiro, esta pausa sagrada sin instrucciones claras ni mapas garantizados. Es aquí, en este desierto, donde la mayoría abandona la fe intentando volver a forzar el río con los remos, sin darse cuenta de que remar contra la corriente ya no es posible, porque el río cambió de curso. Si en este momento sientes una mezcla extraña de alivio profundo y desconcierto mental, estás exactamente donde deberías estar en tu proceso evolutivo. Observa cómo al aceptar simplemente no hacer nada para corregir este estado, el cuerpo suelta un poco más de lastre. Los hombros caen un poco más, la lengua se despega del paladar, la mandíbula se relaja, y esa relajación física no es rendición pasiva ni debilidad. Es la autoridad silenciosa emergiendo desde tus entrañas. Es el rey o la reina sentándose en el trono, dejando de correr por los pasillos del castillo. Más adelante, comprenderás con total claridad que este retiro fue la antesala necesaria de algo mucho mayor que tus planes anteriores. Pero por ahora basta con reconocer que no estás perdiendo el impulso de tu vida. Estás retirando el esfuerzo inconsciente que te drenaba. Y cuando el esfuerzo innecesario se retira, la conciencia empieza a ocupar el centro con naturalidad, preparando el terreno fértil para la cosecha. Así, la riqueza responderá no al deseo ansioso de un niño, sino a la estabilidad de un adulto espiritual que ya no necesita perseguir nada para sentirse completo.
Si conoces a alguien que esté pasando por este momento de sequía o confusión espiritual, comparte este video con esa persona. A veces, solo necesitamos saber que no estamos locos y que este silencio es parte del proceso para poder soltar y permitir que la magia suceda. Después del retiro del esfuerzo, algo aún más delicado y estructural comienza a desmoronarse, y no se trata de tus planes de negocio, ni de tu disciplina diaria, ni siquiera se trata de tu fe en Dios o en el universo, sino de una identidad silenciosa, un yo, que durante años sostuvo la relación con la riqueza desde la pura necesidad. Este colapso de identidad no llega con drama visible ni crisis de llanto. Llega como una pérdida progresiva de interés por justificarte ante el mundo. Se pierde el interés por demostrar tu valor, por explicar por qué mereces más dinero o por qué tus sueños son válidos. Tal vez notes que ya no sientes el impulso automático de hablar de tus objetivos con amigos, o que imaginar escenarios de éxito futuro dejó de darte ese placer dopamínico inmediato. Eso puede generar una inquietud sutil, una sensación de ¿quién soy si no estoy persiguiendo esto? Como si algo que te definía estuviera desapareciendo sin pedir permiso. Este es un punto extremadamente sensible, porque la mente egoica interpreta la caída del personaje luchador como un peligro de muerte, pero en realidad es una liberación absoluta. El personaje que necesitaba riqueza para sentirse seguro, valioso o reconocido fue muy útil en otra etapa de supervivencia. Pero ahora, en esta nueva octava de conciencia, se vuelve una interferencia ruidosa que distorsiona la señal. Mientras escuchas esto, escanea tu cuerpo y observa si hay una sensación de vacío en el plexo solar o una ligereza extraña, casi volátil, en el centro del pecho. Como si una carga antigua, una mochila invisible que llevabas hace décadas, estuviera aflojando sus correas. Esa sensación no es pérdida, es espacio disponible. Y el espacio, aunque se sienta incómodo y frío al principio por la falta de costumbre, es el único lugar donde la expansión real y la novedad pueden acontecer. Aquí la vida suele provocar pequeños desprendimientos en tu realidad, personas que se alejan sin peleas, intereses que se disuelven, metas que ya no te levantan de la cama, no porque algo esté saliendo mal, sino porque la conciencia elevada no puede sostenerse dentro de una identidad pequeña construida para sobrevivir a la escasez. El colapso del personaje no empobrece tu campo magnético, lo purifica y lo potencia. La riqueza no puede responder plenamente a quien aún necesita probar algo, porque la necesidad emite una vibración de no tengo, y en esta fase la conciencia está afinando la frecuencia con precisión láser. Es muy posible que surja una pregunta incómoda en tu mente. Si ya no quiero desde la carencia y la necesidad, ¿desde dónde deseo ahora? ¿Qué me mueve? Y esa pregunta queda flotando sin respuesta durante un tiempo, creando una sensación de suspensión en el aire, como si la vida estuviera en punto muerto neutral. Pero observa atentamente cómo, incluso en esa suspensión de motivos, hay mucha menos ansiedad que antes, menos urgencia desesperada por resolver el acertijo de tu vida. El cuerpo empieza a confiar en un ritmo más amplio y lento, y esa confianza no es algo que leíste en un libro, es algo recordado por tus células. Tal vez notes que la respiración se profundiza sola, llegando hasta el bajo vientre, o que el abdomen se expande con más facilidad al inhalar. Son señales de que el sistema nervioso simpático está desactivando la alarma y soltando la identidad que vivía en alerta constante, vigilando la falta de dinero. Este colapso también trae un silencio social interno. Ya no hay necesidad de compararte con los logros de otros en redes sociales, de competir, de acelerar para no quedarte atrás. Y aunque la mente pueda llamar a esto apatía o depresión, el cuerpo sabe profundamente que es un reposicionamiento estratégico de energía. La conciencia está retirando energía vital de un rol teatral que ya no puede gobernar. Y cuando ese rol cae, el control no queda vacío. El control pasa a manos de algo más estable, más amplio, menos reactivo y infinitamente más poderoso.
tu ser real. Esa es la antesala de la autoridad. Es aquí donde muchos caen en la trampa de intentar reconstruir rápidamente una nueva identidad, más espiritual, más correcta, más iluminada, sin darse cuenta de que hacerlo sería repetir el mismo patrón de disfrazarse para ser aceptado. La conciencia elevada no reemplaza un personaje por otro, ella desmantela la necesidad de actuar. Permanece con esta sensación de desnudez interna. Sostén la incomodidad de no saber quién eres sin tus deseos urgentes. Porque es precisamente en este punto cero donde la riqueza deja de ser un medio de compensación psicológica y comienza a alinearse como una consecuencia natural. Mientras sigues escuchando y permitiendo que estas palabras operen en ti, tal vez percibas que la postura de tu columna cambia ligeramente, como si el cuerpo se acomodara sin esfuerzo para crecer, o que la mandíbula se relaja de nuevo, liberando palabras no dichas. Estos ajustes son sutiles pero profundos, porque indican que la identidad antigua y rígida ya no sostiene la estructura interna de tu realidad. El colapso no es un final trágico, es una limpieza de escenario antes de la gran obra, y cuando el escenario queda libre de decorados viejos, la conciencia puede finalmente ocupar el centro sin competencia, preparando el terreno para que la expansión ocurra sin resistencia alguna. Después de que el personaje que necesitaba se desmorona, no aparece inmediatamente una sensación de poder tipo superhéroe, ni una claridad mental triunfante. Aparece algo mucho más silencioso, humilde y profundo, una estabilidad que no depende de si hoy ganaste o perdiste. Es aquí donde la conciencia elevada comienza a tomar el control de forma real, no como una idea filosófica, sino como una reorganización biológica. Tal vez notes que, al pensar en el futuro incierto, ya no surge esa contracción automática en la boca del estómago, ese nudo familiar del miedo, o que el pecho permanece abierto y vulnerable incluso cuando no hay certezas visibles en la cuenta bancaria. Esa ausencia de reacción defensiva es el signo más claro y potente de que el centro de gravedad interno se ha desplazado del ego al ser. La toma de control no se siente como un dominio tenso, sino como una presencia inquebrantable. No hay empuje, no hay órdenes internas gritadas, no hay estrategias emocionales manipuladoras. La conciencia simplemente ocupa, llena y habita el lugar que antes estaba fragmentado entre el miedo a la pobreza, la expectativa y el deseo doloroso. Mientras escuchas esto, lleva tu atención a la base de tu columna y observa si hay una sensación de peso agradable, como de plomo caliente, como si el cuerpo estuviera más anclado a la silla, más asentado en sí mismo y en la tierra. Ese anclaje es crucial, porque la riqueza material responde a campos electromagnéticos estables, no a impulsos fluctuantes de duda y esperanza. En esta fase, la mente puede sentirse ligeramente desorientada y aburrida, porque perdió su trabajo principal de gerente general del universo. Ya no hay listas internas obsesivas, ni cálculos constantes de probabilidades, ni conversaciones mentales interminables sobre cuándo llegará o cómo pasará. Ese silencio mental no es vacío estéril, es espacio operativo de alta eficiencia. La conciencia elevada no necesita supervisar cada detalle con lupa, porque su autoridad no proviene de la vigilancia paranoica, sino de la coherencia vibratoria. Y cuando la coherencia se instala en tus células, la materia comienza a alinearse geométricamente, sin que sea necesario observarla de cerca todo el tiempo. Puede que aquí aparezca una calma que al principio parece sospechosa para tu mente acostumbrada al drama, como si algo estuviera demasiado quieto para ser verdad. Muchas personas interpretan esta calma como la calma antes de la tormenta, pero el cuerpo sabe que es la calma de la integración. Observa cómo tu respiración se vuelve uniforme, como el mar en un día sin viento, y cómo los hombros permanecen bajos incluso cuando surge un pensamiento antiguo sobre dinero. Esa falta de reacción visceral es una señal inequívoca de que la conciencia
está gobernando el campo sin oposición interna de creencias limitantes. La toma del control también modifica radicalmente la relación con las oportunidades que llegan a tu vida. Ya no se persiguen con hambre, no se evalúan con ansiedad de si no tomo esto me muero, no se aceptan por miedo a perder. Algo interno filtra con naturalidad exquisita lo que pertenece a tu camino y lo que no. Y ese filtro no es un análisis mental de pros y contras. Es un filtro somático, corporal. Quizá notes una sensación clara de apertura o cierre, un sí expansivo o un no contractivo en el cuerpo, sin justificación lógica inmediata. Y esa claridad corporal es la conciencia elevada comunicándose contigo sin palabras. Cuando esa comunicación se vuelve confiable, la riqueza deja de ser una apuesta de casino y empieza a ser una consecuencia matemática. Es importante permanecer aquí sin apresurarse a hacer algo productivo con esta estabilidad nueva. No corras a trabajar más. La conciencia elevada necesita tiempo lineal para consolidar su dominio en la estructura celular, igual que un nuevo equilibrio físico necesita ajustes microscópicos antes de volverse natural. Mientras sigues escuchando, tal vez percibas que el cuerpo se acomoda solo una vez más, que la postura se endereza buscando dignidad sin esfuerzo. Estos microajustes indican que el control ya no está fragmentado en 1000 pedazos, sino centralizado en una presencia amplia y silenciosa que eres tú. Más adelante verás cómo esta toma de control modifica la forma en que la gente te trata y cómo la vida responde. Pero por ahora basta con reconocer que no hay urgencia. Cuando la conciencia ocupa el centro, el tiempo pierde su poder de presión psicológica. Y sin presión, la materia encuentra el espacio exacto molecular para reorganizarse en formas de abundancia que ni siquiera imaginaste. Si has llegado hasta este punto del audio, es porque tu conciencia ya ha tomado la decisión de despertar a esta nueva realidad. No olvides suscribirte para anclar esta decisión y permitir que este tipo de información siga nutriendo tu proceso de expansión. Después de que la conciencia elevada se estabiliza en el centro, algo comienza a moverse en el exterior sin anunciarse con trompetas. Y no lo hace con velocidad vertiginosa, ni con promesas de marketing, sino con una coherencia tan silenciosa que muchas veces pasa desapercibida al principio. Esta es la fase en la que la riqueza empieza a expandirse y a entrar en tu vida no porque fue deseada con más fuerza visual, sino porque ya no encuentra muros de resistencia interna. Tal vez notes que ciertas situaciones conflictivas se resuelven solas de la noche a la mañana, que conversaciones importantes ocurren en el momento exacto, o que oportunidades de dinero aparecen sin generar la ansiedad habitual de ¿será verdad? Y eso sucede porque el campo dejó de emitir señales contradictorias de quiero pero temo. La expansión inevitable no se siente como una conquista de guerra, se siente como un reconocimiento, como volver a casa. El cuerpo no se sorprende, no entra en euforia desmedida, que es la otra cara del miedo, simplemente acepta con gratitud sobria. Observa ahora si hay una sensación de amplitud física en el pecho, como si tus pulmones tuvieran más espacio o una ligereza constante en la zona del abdomen, como si el cuerpo supiera instintivamente que no necesita prepararse para perder lo que llega, que no hay peligro en recibir. Esa sensación de seguridad somática es fundamental, porque la riqueza no se sostiene donde hay miedo anticipado a la pérdida. Y en esta fase de expansión, el miedo ya no tiene raíces profundas donde anclarse y nutrirse. Aquí la mente intenta, a veces, apropiarse del proceso y decir con orgullo, ahora sí lo entendí, fui yo. Pero esa tentativa es breve y ridícula, porque no encuentra tensión donde apoyarse. La conciencia elevada no discute con la mente pequeña, simplemente no le devuelve las llaves del coche. Mientras escuchas esto, nota cómo los pensamientos sobre dinero o deudas aparecen y se disuelven como nubes, sin enganchar el cuerpo emocionalmente, como si no tuvieran peso específico ni gravedad. Esa falta de peso es la señal de que la materia ya no necesita ser vigilada como un enemigo,
La expansión también trae una nueva relación con el tiempo. Ya no hay prisa neurótica, pero tampoco hay espera ansiosa y pasiva. Las cosas llegan cuando deben llegar, y esa frase cliché deja de ser un consuelo de pobres para convertirse en una experiencia directa de poder. Puede que percibas que los días se sienten más largos, más ricos o más llenos de vida, no porque haya más actividad frenética, sino porque hay menos fricción interna. El tiempo se vuelve un aliado silencioso, y en ese espacio ampliado, la riqueza encuentra caminos fluidos que antes estaban bloqueados por tu propia urgencia. Es importante notar que esta expansión no siempre se manifiesta primero como una lluvia de billetes. A veces llega primero como claridad mental, como contactos alineados, como ganas de servir, como decisiones tomadas sin conflicto interno. Pero todas estas formas son expresiones del mismo fenómeno, la consciencia ocupando el centro y la materia reorganizándose alrededor de ese sol. Observa cómo, al reconocer esto, el cuerpo se mantiene relajado, sin necesidad de agarrar o retener lo que llega. Esa ausencia de apego, paradójicamente, no reduce la expansión, la acelera y la multiplica de manera natural. La expansión inevitable también redefine el concepto de merecimiento. Ya no se siente como algo que debe probarse con títulos o esfuerzo duro. El cuerpo simplemente permite el bien. Tal vez ahora notes una respiración profunda y constante, sin interrupciones, o una sensación de firmeza en las piernas, como si estuvieras más presente en el suelo que pisas. Esa firmeza indica que la riqueza ya no se vive como algo frágil que puede romperse, sino como una extensión natural y sólida de tu estado interno de ser. Permanece aquí sin intentar concluir nada mentalmente. Esta fase no necesita celebración eufórica ni cierre lógico. Ella se integra sola en tu vida, como una marea que sube sin ruido pero con fuerza imparable. Y mientras sigues escuchando, puede que te des cuenta de que no estás esperando que algo pase en el futuro, porque algo ya está pasando ahora, en este instante. Esa certeza silenciosa es la antesala de la integración final, donde la conciencia y la materia dejan de sentirse como dos cosas separadas. Después de la expansión, no ocurre un cierre evidente tipo final de película, ni una sensación de llegué a la meta, porque la integración no funciona como meta lineal, funciona como asentamiento, como el concreto que fragua y se vuelve sólido. Es el momento en que la riqueza deja de ocupar espacio mental obsesivo, no porque falte dinero, sino porque ya no necesita ser vigilada para existir. Algo dentro de ti se acomoda de forma tan natural que solo se nota por contraste, por la ausencia total de ruido donde antes había gritos internos. Tal vez percibas que los pensamientos sobre dinero aparecen cada vez menos durante el día, y cuando aparecen, son neutros, son datos, no amenazas, no provocan reacciones físicas, no alteran la respiración ni contraen el estómago. Esa neutralidad es la verdadera autoridad silenciosa y el verdadero poder. La integración ocurre cuando la conciencia elevada no solo tomó el control momentáneo, sino que se volvió el estado base, tu nuevo normal. Ya no hay un yo espiritual intentando sostener la frecuencia alta, ni un yo humano preocupado por los resultados del mes. Hay una sola presencia operando en unidad, y esa unificación se siente como un descanso profundo de siglos. Observa si ahora, al final de este recorrido, hay una sensación de amplitud estable en el pecho o una firmeza tranquila en la zona baja del cuerpo. Ese enraizamiento indica que la materia ya no es percibida como algo externo y difícil a conquistar, sino como un territorio propio que responde naturalmente a tu posición interna, como tu brazo responde a tu deseo de moverlo. En esta fase, la vida empieza a reflejar coherencia sin anuncios publicitarios. Las decisiones financieras se toman con menos debate interno. Las oportunidades se reconocen al instante sin ansiedad. Y los movimientos de dinero ocurren sin la necesidad de justificarlos moralmente. La riqueza fluye porque no encuentra contradicción en ti. Y esa fluidez no genera euforia desestabilizadora, genera normalidad.
La abundancia se vuelve cotidiana, doméstica, casi silenciosa. Y eso es lo que más sorprende a la mente, que algo tan deseado y sufrido durante años ahora se sienta tan simple y obvio. La autoridad silenciosa también redefine tu relación con los demás. Ya no hay necesidad de explicar tu proceso, ni de convencer a nadie de tus poderes, ni de compartir desde la urgencia de aprobación. Hay una calma que se transmite sin palabras, una presencia magnética que organiza el entorno sin imponerse a la fuerza. Mientras escuchas esto por última vez, nota cómo el cuerpo permanece relajado, incluso al imaginar los retos de mañana. Esa relajación es la señal biológica de que ya no hay miedo anticipado, y sin miedo la riqueza no se dispersa, se consolida y crece. Es importante reconocer que esta integración no es permanente por esfuerzo o tensión, es permanente por coherencia vibratoria. No hay nada que sostener con fuerza, porque no hay nada que compita por el centro de tu ser. La conciencia elevada no necesita recordatorios post-it. Ella se expresa en la forma en que habitas el tiempo, en la manera en que esperas sin tensión. Y cuando ese estado se vuelve natural como respirar, la vida responde con la misma naturalidad, ajustando la materia al ritmo interno que ahora gobierna. Si esta travesía resonó en tu cuerpo y sentiste esa fractura o ese alivio, te invito a compartir este mensaje con alguien que también esté atravesando un silencio parecido. Hazlo no como un consejo de sabio, sino como un espejo, para que el otro se reconozca. Y si algo en ti reconoció esta frecuencia como familiar, como algo que ya eras, permanece en este canal. Suscríbete no por hábito digital, sino por afinidad de alma, porque sostener este campo es una forma de recordar una y otra vez la gran verdad, que la riqueza no se fuerza cuando la conciencia toma el control. Se permite, se integra y se vive sin ruido. Permanece unos instantes finales en este silencio que queda en la grabación, sin buscar conclusiones intelectuales. Observa cómo la respiración sigue su curso, cómo el corazón late sin tu ayuda, cómo el cuerpo no pide nada, cómo la mente descansa al fin. Ese descanso no es el final del proceso, es su expresión más madura y fértil. Y desde aquí, sin anuncio ni urgencia, la vida continúa expandiéndose en coherencia contigo. Gracias por permitirte escuchar.